Este padre que mató a su hija aquí en la ciudad de Maldonado en la jornada de ayer, es obviamente el debate público prácticamente, y que tendrá que ser más en realidad de reflexión todo esto, pero ya sabemos que a veces la opinión es inevitable, las posturas dependiendo de cada uno, pero todo esto moviliza la necesidad también de buscar en generalidades algo de conocimiento o algo de entendimiento de qué pasa por la cabeza de una persona como por ejemplo puede ser este hombre, pero puede ser cualquier otro. Por eso digo que nos vamos a meter ahora y vamos a intentar conocer generalidades y no particularidades por este caso, ¿no? Y para eso vamos a hablar con la psicóloga, perito forense, especialista en violencia y trauma, Silvana Giachero, que está en línea con nosotros. Licenciada, ¿cómo le va? Fabián Sánchez la saluda, buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien. Señora, sería importante para nosotros, supongo que usted está medianamente al tanto de lo que ha ocurrido en la pasada jornada aquí en el departamento de Maldonado con este hombre que mató a su propia hija. Sí. ¿Por qué un padre mata qué pasa por la cabeza de alguien que lleva a matar a un hijo? Sea este caso, sea cualquier otro. Bueno, en realidad desde la criminología puede haber varias causas que se han estudiado, ¿verdad? Con respecto a lo que puede pasar por la mente de un papá o una mamá que pueden llegar a esta conducta tan extrema y antinatural como es un filicidio, ¿no? Así se llama dentro de la psicología forense. Y un filicidio puede ser por varios motivos. Altruista, puede ser cuando el progenitor cree salvar a su hijo de un sufrimiento, esto hemos visto algunos casos. Otro puede ser por causas de trastorno psicótico, que haya hecho una crisis psicótica y en esta alteración donde se pierde contacto con la realidad, pueda delirar y asesinar a sus propios hijos. Puede ser un hijo no deseado, cuando el hijo es percibido como una carga, pero eso ya se da más en caso de accidental, tras un episodio de maltrato, de violencia, que llegue a ese extremo y se le vaya la mano, que también hemos visto algunas noticias con respecto a esto, lamentablemente. O el vengativo instrumental, que me parece que encaja más en este caso, que el hijo es usado para castigar a la pareja o para castigar a la institución. En este caso, incluso por lo que tengo entendido, se da cuando ella dice, me quiero ir con mi mamá, ¿no? Ella tenía una mamá sustituta. Sí. Y es como esta cosa posesiva, instrumental. Uno dice, bueno, no lo ven al niño como una persona, sino como una cosa de la cual hay que... la rabia supera la realidad y por un tema de control también, de una dimensión posesiva de la situación, hace que se desate, que aparte, por lo que yo vi, ya había él... intentado matar a la niña antes y ella había pedido ayuda, ¿no? Y por eso se la habían sacado. ¿Usted cree que este tipo de conductas o estos finales pueden ser detectables en algún momento del proceso de evaluación de una persona? Bueno, en realidad lo que se evalúa no es solamente la personalidad del sujeto, sino también el contexto en el que se da, ¿no? Si ya se venía dando de otros actos de violencia, de una historia bastante rara y compleja, ¿no? De traerse a la niña como si fuera algo de su propiedad, ¿no? De otro país, separándola de la madre, no sé, es un contexto bastante complejo y raro, y donde a la niña se la saca porque ya había tenido otros intentos y una violencia en escalada, y sí, cuando es un acto puntual es una cosa, ahora cuando ya se vienen situaciones diversas y cada vez peor, evidentemente era un acto bastante predecible en cuanto a lo letal de poder de llegar a este extremo, ¿no? Estas conductas
se pueden revertir debidamente tratadas, hacer entender a la persona, mirá, por ahí no lo querés, pero es tu hijo, y no está bien matarlo, no está bien atentar contra tu hijo de la forma que sea, ¿verdad? Bueno, en realidad no es así, porque ya estamos hablando de una persona violenta, con una estructura de personalidad que puede ser o psicótica o narcisista, con algún trastorno del control, obsesivo compulsivo a un extremo, o sea, habría que ver, pero ya estamos hablando de una personalidad que necesita más que un consejo, ¿no? Necesita una atención. Y en un contexto donde estaban ellos dos solos, o sea, un padre con una hija con esta personalidad, donde andás a ver si el alcohol, de drogas o a lo que pueda acceder a la persona también, son entornos muy peligrosos, ¿no? Y no se revierte eso así fácilmente. Habría que ver, un trastorno de personalidad, por ejemplo, no se cura. No sé qué tipo de pericia le habrán hecho en su momento y qué arrojaron las pericias también. Claro, exacto. Los casos, ¿qué tan regularmente aprecia usted casos similares o conductas similares a esta que vivimos ayer a Maldonado y que tiene a toda esta sociedad estupefacta? Es que justamente son casos muy aislados. No es normal que un papá o una mamá mate a su hijo. Increíblemente se da más filicidios en las mamás que en los papás, sobre todo en recién nacidos o niños chiquitos. Estos casos así son de extrema violencia, y sí, cuando son más adultos las estadísticas muestran que ya en niños más grandes o adolescentes se da más en los papás, en un ataque de furia, de violencia, de control o de venganza, y que no es lo común, ¿no? No es lo que sucede generalmente. Son casos muy aislados, que realmente por el impacto que generan en la sociedad y por el shock que genera, el trauma que genera, uno puede pensar que hay más, y no, en realidad son números muy, muy acotados, ¿no? Claro. Habría que ver en Uruguay cuál es la estadística, pero es muy, muy pequeña. Usted hablaba de ciertas estructuras mentales, si me permite esa descripción. ¿Qué tanto pesa la sociedad mismo, el entorno, la educación y las creencias en este tipo de personas o de casos? Bueno, en realidad cada vez más, según las últimas investigaciones, ustedes saben que yo siempre estoy estudiando mucho al respecto, las últimas investigaciones muestran que la carga biológica es muy fuerte, ¿tá? Se está hablando de un 80% de carga biológica hereditaria. Lo hereditario no solamente proviene de los padres, sino también de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos. O sea que a veces uno dice, ay, pero viene de una familia tan sana, ¿cómo? Bueno, pero puede venir de algo mucho más atrás en la historia genética de la familia, ¿no? Y el resto sí tiene que ver con entornos disfuncionales, entornos violentos, de padres ya con patología o familias disfuncionales. Ahora se está dando mucho el trastorno del apego, por ejemplo, los divorcios tan conflictivos, que en lugar de divorciarse para terminar el conflicto se cronifica. No tenemos recursos, no hay mediadores para ayudar a los padres a resolver y mediar en estos conflictos, y terminan tratándose a los niños, que es lo que estamos viendo cada vez más, con graves consecuencias, niños que terminan alejados o de su mamá o de su papá o de la familia materna o de la familia paterna, generando grandes daños, ¿no? Este tipo de situaciones tan violentas, tan agresivas en los primeros años de vida, sí pueden determinar que se despierten estas patologías, que se desarrolle trastornos de personalidad, que el trastorno de personalidad no es una patología, es una personalidad que se arma mal, que se arma en forma disfuncional,
y que es lo que más estamos viendo a nivel de la clínica, ¿no? Trastornos de personalidad, trastornos límite, trastornos narcisistas, que lamentablemente esto ya no tiene cura porque no es una enfermedad. Si bien se sigue investigando, hasta ahora no se ha descubierto la forma de poder revertir esto. Entonces sí, los entornos tienen mucho que ver, las adicciones, tanto drogas como alcohol como medicación, padres depresivos, entonces hay un caldo de cultivo para que todo lo que se pueda traer hereditariamente, genéticamente, biológicamente, se desate, se despierte y derive después en este tipo de personalidades, ¿no? Claro. ¿Usted cree que puede haber a veces, o en este caso, por ejemplo, un ex militar que participó de varias misiones de paz, que habrá visto las cosas más indeseables en la humanidad al menos, que pueda haber algo postraumático también que haya disparado contra, o de esta manera contra, en este caso la hija, pero podría haber sido contra cualquier persona? No creo que contra cualquier persona, creo que se fue dando una situación de violencia que tal vez no fue bien manejada o bien resuelta, porque también tenemos que hacernos cargo de eso, que a veces las cosas no se manejan de la mejor manera posible, a veces se protege al niño pero no se trabaja con el adulto, o no hay procesos que realmente bajen los decibeles, sino que hay procesos que aumentan la violencia, la frustración, la desesperación de algunos padres, de algunas madres, pero sí, evidentemente que el haber sido militar ya te habla de una estructura también a veces de personalidad, el participar de eventos traumáticos, eso lo vemos en la policía, ¿no? Que es la población que más vemos casos de suicidio y de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar también, ¿no? Evidentemente que eso hace muchísimo también, pero este acto tan directamente, ¿cómo se puede decir? Como que no fue algo espontáneo, ¿no? Yo lo veo más como algo que ya se venía planificando, y el hecho de haberse suicidado él es como que, bueno, darle fin a una situación en la cual solo él tiene el control, ¿no? Yo decido quién muere, cuándo, cómo, en qué momento, y no dejo opción de que nadie se entere porque lo hago tampoco, ¿no? Claro. Licenciada, sé que está con sus actividades propiamente de su profesión, pero le quiero agradecer infinitamente que nos haya atendido esta tarde, fue muy amable. No, por favor, yo quisiera agregar en esta tragedia que nos ha impactado a todos, bueno, aclarar que lo más grave es que esta niña no murió por ser ella, sino por lo que representaba para su padre, un poder perdido probablemente, ¿no? Yo creo que tenía que ver con el tema del control, del poder, de la instrumentalización. En eso se parece a los niños que vemos en contextos de alienación también parental, no importan ellos, está pasando eso, que no está importando a los niños su deseo ni su bienestar, no hay profesionales ni formación para detectar realmente cuando un niño está diciendo la verdad, cuando un niño está manipulado, cuando un niño miente, o sea, tenemos muchas carencias a nivel de lo forense y de las investigaciones a nivel pericial, y bueno, realmente es muy preocupante porque estas secuelas o estas consecuencias las vamos a ir viendo en lo inmediato, yo creo, porque es algo que se viene viendo ya desde hace muchos años, la violencia a la que están sometidos los niños por parte de los adultos que lo instrumentalizan de una forma extrema, brutal, que puede llegar a este tipo de situaciones tan dramáticas, pobrecitos, ¿no? Muy amable, señora, fue un gusto, y en otro momento con más tiempo será un placer volver a convocarla y tratar otros temas también. El narcisismo fue un tema que tocó la psicóloga y sería muy importante de tratar. A veces vivimos en una sociedad donde nos mezclamos con ellos. Y ahora con las redes y demás, sí. De repente hacemos otro capítulo más adelante si usted está de acuerdo. Por supuesto que sí, supuesto que sí. Muy amable, que pase muy bien, hasta luego. Muchas gracias, chau, chau. Silvana. Silvana Giachero tiene amplia experiencia